cómo esto que hasta donde tengo entendido empezó siendo un proyecto de grado de César en su, no sé si era maestría o pregrado, En el pregrado. En el pregrado, digamos en Univalle, llega a transformarse en la primera película ganadora de la Cámara de Oro en Colombia, y cómo llega a manos de Burning Blue, digamos, un proyecto tan improbable en términos de su reconocimiento como lo es un trabajo de grado. Yo creo que nosotros somos parte como de una generación, ¿no? Donde tampoco es que tuviéramos otra opción sino hacer primeras películas o segundas películas, porque era la edad en la que estábamos. Digamos, la diferencia que hay entre, no sé, entre Sergio Cabrera y nosotros, pues es una generación, o sea, fácilmente tiene la edad de nuestros papás, ¿no? Es como, no es alguien con el que uno trabajaría. Entonces a nosotros nos toca como un nuevo ímpetu del cine colombiano con la ley de cine, y eso abre una cantidad de posibilidades, pero también de espacios de formación, ¿no? Yo creo que esa ley no solamente dinamizó la posibilidad de hacer, sino como la necesidad de hacer y de cualificarse. Entonces empiezan a haber otros programas de cine, específicamente cuando nosotros estudiamos, básicamente lo único que había de cine era el nuestro, el de la Nacho. Y luego habían como cosas técnicas y no sé qué, pero bueno, hoy en día están contabilizados como 60 y pico de programas que están relacionados con el audiovisual específicamente, no solamente ya comunicación social, sino comunicación social y cine, o sea, la pática apareció como con intensidad en ese momento. Entonces, en esa generación donde nosotros nos ubicamos, pues obviamente lo que empecé a hacer yo particularmente pues fueron primeras películas, o sea, las primeras películas de mis colegas, ¿no? Entonces la primera película de Oscar, la de Ciro, bueno, Entonces, de alguna manera era como lo que teníamos para hacer en ese momento, pero en mi caso particular también se volvió una inquietud, que era trabajar con esa gente más joven siempre. Obviamente ya no era mi primera película, sino mi séptima, mi octava, la que fuera, pero me parece interesante siempre trabajar con primeros directores. Yo diría que más la primera que la segunda, ¿no? Porque la primera es una aventura que es descubrir una mirada, pero también descubrir otras formas de hacer, que es lo que a mí me interesa cuando hago una película. Y entonces ya cuando aparece La Tierra y la Sombra como proyecto, ya nosotros estábamos muy encaminados en esa línea de queremos trabajar generalmente con directores más jóvenes, mientras se consolidan artistas muy fuertes, porque lo que nos interesa es una mirada mucho más artística, disruptora, como inestable, ¿no? Y César, pues básicamente lo conocía desde siempre, porque César fue como cuarto asistente de producción en El Vuelco del Cangrejo, en La Cirga fue asistente del making of y nos prestó la moto. O sea, era muy del parche. Él empezó a trabajar en ese proyecto, sí, como su tesis de grado. Y él, digamos, generacionalmente era más cercano a Paola Pérez. Y Pao es, digamos, la que dice, bueno, César tiene este guión, que es su tesis de grado, está divino, miremoslo. Y pues desde el primer momento fue como, está increíble. Pero igual, a partir de que tomamos el proyecto, pues pasan unos años, no solamente financiándose, sino reescribiéndose y como repensando, ahí sí ya en una película, que fuera no solo un papel que se entrega como una tesis, sino que fuera realmente una película. Mi cercanía con la Univalle y con Cali viene del Vuelco, pero Oscar y yo nos conocemos acá en Bogotá cuando él pasó por la Nacional, pero de ahí digamos que se tejió una relación muy intensa. Entonces obviamente pues sí, fue primero El Vuelco, después hicimos La Cirga, después hicimos Los Hongos, hicimos La Tierra y la Sombra. Entonces es chistoso porque si uno mira como, digamos, mi cinematografía es más caleña que, no sé, yo soy de Medellín y nunca filmaba allá, Dios gracias. Sí. Pero sí, ha estado mucho más relacionada con la Univalle por eso, porque era como compartimos una generación y empezamos a hacer las cosas juntos, un poco. Por lo menos en nuestro caso fue la decisión del cine que queríamos hacer, fue lo que nos llevó a decantar una cierta forma de producción, que de todas maneras es muy diversa. O sea, yo he hecho películas de $1,5 millones y de 70.000, o sea, eso, y no las hace más o menos buenas películas, indudablemente. Hay como una mística, como un espíritu propio que tiene cada película. Yo siempre, cuando doy clase de eso, la gente se ríe al principio porque yo digo, deje que la película le hable.
Y yo sí creo que la película me habla y me dice cosas, como quién debería fotografiarla, cuándo sería mejor hacerla. Y hay momentos en los que una película le dice a uno, mejor postérguela, o hay películas que le dicen a uno, si no me haces ya, no me vas a hacer nunca, y entonces uno sale como un psicópata y hace violencia con 2 pesos. Sí. O por ejemplo con La Tierra de la Sombra, que desde el principio fue una película de, esta película tiene un potencial, vamos a cuidarla, no por mucho madrugar amanece más temprano, vamos a fondearla bien, vamos a rodear al director de toda una serie de herramientas para que esto que es tan emocional, que es tan difícil, no sé qué, pueda darse bien, Sí. entendiendo las particularidades del director y de la película. Entonces como que cada película le dice a uno cómo debería ser hecha, ¿no? Y como es ese tipo de cine que nos interesa hacer, que evidentemente es un cine que está por fuera del circuito comercial en Colombia, que es un cine que desde su concepción, digamos, de entrada, no está pensando ¿no? en espectadores, o sea, en gente que se sienta a que la pantalla les vomite cosas a la cara y no hacer nada con eso, sino que está pensando en que son películas que se comunican con una audiencia específica. La diferencia para mí entre espectador y audiencia es eso, o sea, el espectador es como alguien que se sienta pasivamente a que le digan cualquier cosa y sale y como si le hubieran hecho un bleach bypass en la cabeza. Las audiencias son otra cosa, creo que hay audiencia que se relaciona con las películas de manera diferente y que puede establecer un diálogo con esas películas. Eso es a lo que nosotros le apuntamos cuando hacemos una película. Como sabemos que es así y que audiencia puede que lleguen a ser 1000 o 2000, pues entonces obviamente la forma de financiarlas es otra, que hemos ido como aprendiendo y que también en cada caso, cada película tiene una forma también de financiarse diferente. ¿Cómo fue ese llamado singular, excepcional, que además parece que desde el principio fue fuerte? Es como reconocieron que había un potencial. ¿Cómo fue ese llamado en términos de producción, pero también simultáneamente de creación? El acompañamiento de alguien que nunca había hecho una tesis y que, una película y que estaba haciendo su tesis. ¿Cómo fue eso? Bueno, ahí pasaron muchas cosas. Yo creo que, o sea, tanto Jorge como yo, cuando leímos, desde la primera cosa que leímos fue como, acá hay una película fuerte. O sea, y para eso no hay una medición, o sea, eso es como el amor, ¿me entiendes? O sea, hay cosas que tú sientes como, es un tipo horrible, pero me enamoré, ¿no? Hay algo ahí. Y acá, digamos, era un tipo muy guapo, era una película, un guión muy fuerte, con fragilidades, pero desde el principio nosotros estábamos de acuerdo en que era por ahí. Luego entonces, claro, viene todo este proceso del que tú hablas y empezar a sentir qué te dice la película. Lo primero que nosotros sentimos con esta película fue esto que les decía ahora de no la presionemos. La primera postulación, por ejemplo, que se hizo al FDC la hicimos casi más como un ejercicio aeróbico, o sea, como vamos a entrenarnos porque eso es esta mierda del requisito y no sé qué, y casi también como para presionar un poco, para medir la presión con César, y ahí ir descubriendo cosas. Sabíamos que no íbamos a ganar en ese primer round y queríamos era solamente entrenarnos en ese proceso. Jorge y Paola proponen hacer un corto que César quería hacer, y eso fue muy importante porque César además no había tenido ninguna experiencia realmente en set. Entonces es muy loco realmente cuando te aventuras a hacer una primera película, ya es bien loco, pero realmente llevar sobre tus hombros el peso de un set cuando no has tenido horas de vuelo es otra vuelta. Entonces hicimos un corto que se llama La Campana, que fue una muy linda experiencia porque fue como hecho con muy poquito, todo más o menos el equipo con el que íbamos a trabajar la película finalmente. Entonces Mateo hacía la fotografía, no me acuerdo, el arte lo hizo Marcela, el vestuario, o sea, como todos los que íbamos a estar fue los que estuvimos en ese corto, muy chiquito, por aquí en Cogua o en algún pueblito. Y obviamente una cosa como con la espiritualidad, el silencio, actores no profesionales. Y entonces de ese corto aprendimos muchas cosas. Paralelo a que hacíamos ese corto, pues
César reescribía, nosotros buscábamos cómo financiar esa película. Nunca es posible financiar una película con la plata colombiana, no digamos cuando se quiere hacer como queríamos hacer esta película. Entonces, además de hacer ese corto, fue entender, ok, César tiene unos tiempos que son diferentes. Entonces, normalmente, ¿cuáles son como las incidencias que son radicales en una producción? El tiempo. Entonces, una cosa es una película que se hace en 8 semanas y otra cosa es una película que se hace en 4. Pero para hacer una película que es en 4, usted tiene que tener una personalidad así. César no era el caso. Entonces fue como, ok, esta película nos toca financiarla de una forma diferente porque este loco no puede hacer esta película en 4 semanas, necesitamos 6, 7 semanas. Necesitamos tener tranquilidad, entonces ok, la casa no la vamos a encontrar, la vamos a tener que hacer, ¿no? Eso es plata, es tiempo, es como robustecer la película en términos financieros. Digamos que nos tomó un poquito más de tiempo consiguiendo la plata, pero finalmente redundó en las calidades de la película, en que el director pudiese tener el tiempo para filmar como él podía, como su espíritu y su mood también se lo permite, porque tú no eres más o menos bueno porque filmes como un loco 400.000 planos, o no eres más inteligente porque te tires uno al día. O sea, es como entender cuál es el timing idóneo para esa peli. Después también fue pensar el tema actoral, que fue muy importante como aprendizaje de ese corto. Fue como, marica, yo necesito ayuda para esto, ¿no? César, digamos, como, y para nosotros también una gran preocupación, porque siempre es como uno de los grandes temas del cine colombiano, es el acting. Entonces ahí tomamos 2 decisiones. Primero, tratar de buscar actores con experiencia, que digamos se logró la mitad son actores, la mitad no actores. Pero en cualquiera de los casos, César sí evidenció después del corte como una cosa chévere que quería hacer, era entender un poco más ese mecanismo de la representación y de la actuación, y entonces buscamos a Fátima Toledo. Y Fátima trabajó con los actores acá durante varias semanas, con César, y luego ya digamos César y Fagua se quedan como en un proceso ellos solitos, pero que venía desde atrás, que son de esas cosas que evidenciamos, soñamos y logramos a través de la financiación. Entonces, bueno, le queremos tener a Fátima, nos toca tener un brasilero que ponga esta plata, buscar el right timing de ella, pero siempre realmente es pensando en cuáles son las posibles falencias de esa película y qué es lo que necesitamos. En algún momento también veníamos de haber hecho Los Hongos en 35, que fue muy traumático, y César en algún momento dice, no, pero el fílmico, y le digo, o sea, ya vivimos esta pesadilla juntos, además, no la repitamos. Y él fue como muy, sí, no, claro, te quiero tener más tiempo, quiero poderme tirar los tiros que quiera y no estar pensando en la fucking película. Entonces eso, cambiamos de formato, o sea, como que fueron muchas cosas que fueron sucediendo en ese tiempo, pensando en cuál era la película que queríamos, pero también viendo cuál era la experiencia que rápidamente habríamos logrado obtener en Los Hongos. Luego César hizo una asistencia de dirección en Siembra, hicimos el cortico, digamos que en ese que fue como un lapso de 1 año y medio, fue como hacer un ejercicio muy consciente de, ok, cuáles son mis aciertos como director o mis intuiciones como más chéveres como director, y cuáles son mis vacíos y por dónde llenamos esos vacíos para que la película crezca más. ¿Cómo fue ese proceso para esta película, digamos, de consecución de esos vínculos de coproducción con el extranjero en estas condiciones tan, pues, digamos, excepcionales? Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que ahí sí hay una diferencia, y es cuando tú estás haciendo tu primera película solo, digamos, pero acá, digamos que de algo tiene que servir haberse quemado, ¿no?, el cuero en el sol tanto tiempo haciendo películas. Entonces había un buen guión, pero básicamente pues es un primer director que viene de la mano de una empresa y de una productora que tiene un nombre, y básicamente todos eran personas que yo conocía de antes. Thierry había sido mi socio en otras 2 películas anteriores, el socio francés. Sí. Los holandeses, la película ganó Hoover Vals de desarrollo. Y al estar en Cinemark, ahí digamos que a través también de mi socio francés, se reúnen con Topkapi, les gusta el proyecto, aplicamos a Hoover Vals Plus, ganamos Hoover Vals Plus,
los brasileños no tenían ninguna, hay muchos niveles de coproducción, ¿no? Hay Ese es el de coproducciones, producción. sí. Hay coproducciones que son oficiales y otras que no. Las no oficiales, ¿qué significa? Que no tienes ningún fondo realmente, sino que es alguien que pone su lana y dice, yo me meto. Ese es el caso, por ejemplo, de Brasil. La película no es brasilera, pero tuvo un apoyo de los coproductores brasileños, les gustó el proyecto y hay una relación, digamos, de nosotros de más allá de esta película. Fue como nos metemos y ayudamos. Quiero, digamos, poner ahora un énfasis más al nivel del contenido de la película y sus formas, digamos, de exploración del lenguaje cinematográfico y todo esto. Y es, yo no, lo leo con mucha frecuencia, el blog de Pedro, y volví justamente para charlar contigo sobre lo que él publicó a propósito de La Tierra y la Sombra. Y digamos que coincidí mucho con él cuando él decía, este no es un logro de la nada, ¿sí? Sino que es el producto de, digamos, una exploración que se deja rastrear en el cine colombiano reciente, de una cierta cinematografía que a nivel formal, digamos, le ha apostado a una cierta, digamos, economía del tiempo, más pausado, incluso el plano secuencia, una cierta apuesta documental, trabajo con actores no profesionales, en un cierto tipo de escenarios, digamos, que de alguna manera también narrativamente se caracteriza por una especie de, estos ya no son términos de Pedro, pero yo lo he pensado mucho y es como una especie de lo natal en peligro, ¿sí? Es como un mundo originario o que incluso en los hongos que se echa en una ciudad, digamos, de capital, se siente, ¿sí? Y ahí entran películas como El Vuelco, La Sirga, Los Hongos, El Abrazo de la Serpiente, incluso. ¿Qué crees tú que dentro de ese linaje, digamos, cinematográfico hizo excepcional a La Tierra y la Sombra como para ser merecedora de la Cámara de Oro? No solo dentro de este linaje, pero también dentro de este linaje, que la hizo merecedora de ese reconocimiento. Que la cosa más ganadora a mí lo que me pasaba desde el guión, pero me pasó siempre, me pasó filmando, me pasó en el primer corte que duraba 3 horas y media, yo lloré 1 hora y media, era eso, era la capacidad emotiva de la película. Yo creo que nos habíamos enfrentado también, o yo me había hecho muchas veces, yo me hago muchas preguntas sobre las películas que hago, como esta cierta aridez que había en mis películas de la emotividad, ¿no? Y me daba mucho palo, también le daba mucho palo a mis directores como esta cosa de evitar los diálogos, un poco también por la imposibilidad de los no actores de repetir diálogos, sí. Básicamente eso es una habilidad técnica. Y entonces abordábamos las películas un poco más desde el gesto, cuando somos una cultura súper verbal, ¿no? Estábamos evitando a toda costa como así pánico a lo que significa la televisión, y realmente estamos evitando es el melodrama sin entender, sin asumir más que entender que realmente si hay una tradición cultural que nos une es lo melodramático, y además es una forma idiosincrática, es de nuestra idiosincrasia, o sea, no es una expresión cultural únicamente así de la nada, sino que tiene que ver con lo que somos identitariamente. Y eso me lo venía preguntando como en las películas anteriores, como por qué estábamos evitando esto sistemáticamente. Cuando aparece La Tierra y la Sombra era justamente la respuesta a esto, porque no, era una película que no evitaba eso, era una película que entraba directamente sobre la emoción, sobre también hasta dónde, digamos, ese, digamos, desborde emocional te lleva, ¿no? O sea, la señora básicamente está muy emputada en la vida y toma unas decisiones que sobrepasan su vida, la de su descendencia, y se lleva toda la madre, ¿no? Eso es muy colombiano, creo yo. Sí. Pero también la posibilidad de perdonarnos en medio de la desgracia, toda esta cosa. Y era la emotividad lo que me generaba a mí como más emoción de hacer esa película. Y creo que eso definitivamente era lo que pasaba con esa película cuando llega. Igual fue un año muy difícil porque había películas, o sea, una de las competidoras era el Son of Saul, por ejemplo, o sea,
en la misma categoría. Ah, el hijo de Saúl estuvo en la misma categoría compitiendo con Por la ustedes, Cámara por de la Oro, Cámara de sí. Oro, que después le ganaría al abrazo. Exactamente, entonces era un año de un gran nivel, pero esta película creo que tenía eso muy humano. Es una película que a diferencia de nuestras películas anteriores lograba ese paso a lo emocional de una manera directa, sin temor y sin un pudor a decir yo lloro, yo siento, yo me siento mal, yo no. Yo como humano me identifico con estas falencias y con esta fragilidad y con este un poco desborde emocional. Y tenía una cosa agridulce que me parecía muy linda en la película, porque yo creo que la vida también es así un poco. Ella termina muy mal, pero ellos se van, o sea, hay como una esperanza para ellos y hay un desierto para ella, Sí. ¿no? Era una película con un final. Todas mis películas no tenían finales. Sí. Entonces era como, en apariencia, como tradicional, ¿no? Como una película estructurada, primero, segundo, tercer acto, no tin, pero realmente no tiene nada de convencional. Y sí, digamos que asume esas cosas de una tradición que hemos desdeñado, las pone de este lado y también con eso construye otro paisaje y otros niveles también del discurso, ¿no? O sea, todo este tema social que está ahí, lo ecológico, los campesinos, cuál es el sentido del campesino, o sea, ese arraigo con la tierra no es una cosa, no es una pequeña cosa. Entonces hay una cantidad de discurso ahí, no on your face, ¿no? Sino como hay que entrar, y todo a través de la emoción. Sí. Que es, en estos días que estaba viendo de nuevo lo de Bergman, cuando él estaba hablando de persona, decía que cuando él hizo la película, él pensaba era en una composición musical. En la primera parte, ¿te acuerdas? Sí. Él pensaba era hacer una composición musical porque el cine y la música son las únicas artes que no pasan directamente por lo primero no es pasar por la intelectualidad, sino por la emoción. Y esta película para mí tenía eso, creo que es la primera película que yo haya hecho donde la emoción es lo que prima. Y de ahí para abajo hay todo un universo. Sí. Pero lo que quieres tocar primero es el corazón de la gente. O la piel, o las entrañas, o el hígado, o alguna vaina. Bien, y tú hablas, digamos, de una manera bastante cercana, naturalmente, hiciste parte del proceso, digamos, de producción creativo, pero me gustaría saber, digamos, cómo fue la relación directamente desde la producción con el proceso creativo. No sé, uno escucha anécdotas, para el caso latinoamericano, una gran productora, Lita Stantich, tengo entendido que se sentaba a editar o intervenía desde el montaje fuertemente, digamos, en el proceso de obtención del resultado final. También muchos productores que actúan más bien en la escritura del guión. En este caso particular, ¿cómo fue esa relación con el proceso creativo desde la producción? Yo creo que, de nuevo, no solamente las películas son únicas, las personas son únicas, por supuesto. La relación que tú tienes con cada persona es única también. Y cada película ha sido muy diferente. Sí. Yo, aunque estoy muy presente en todo, como que no trato de ser como la figura de la madre castrante, sino como la mamá bacana, ¿no? Entonces lo que pasa cuando uno es una mamá bacana, uno no tiene que decirle al chino como hágala así, sino que el chino viene y le dice a uno, ¿te parece mejor así o así? Sí. Entonces hay un diálogo. No hay ningún nivel como de imposición, sino de confianza y de nutrirse. Sí. Entonces, digamos, en el proceso de escritura creo que César escribe muy bien, pero le cuesta mucho pasar de una versión a otra, era como algo... Pero bueno, digamos que ahí estábamos muy Jorge y yo. El rodaje realmente estuvo más Jorge que yo. Y en la edición lo que siempre hemos hecho es como miremos a ver qué pasa, un primer envionazo, y de ahí sí empezamos a meternos en la sala de edición. Estamos básicamente siempre, pero después de que hay un primer como desfogue energético del director. Sí. Y de nuevo leyendo sobre la película, ahí me sorprendió que había, digamos, como una insistencia desde
digamos, críticos de proveniencias muy distintas, en una cierta sensación de que esta película estaba muy tocada por cierta influencia del cine ruso, tarkovskiano, Sokurov. ¿Ustedes fueron conscientes de eso desde el inicio? ¿Hizo parte de sus referentes? Y además que suena extraño en relación a eso afectivo, digamos, sí, a lo que te referías. ¿Cómo fue esa mezcla? Porque me llama mucho la atención, digamos, eso. Teníamos muchos chistes, ¿no? O sea, le decíamos César o cualquier cosa así. Sí. No, era muy claro porque también compartimos una cinefilia. Sí. Todos. Y digamos, la construcción fotográfica de la película también tiene mucho que ver con referencias pictóricas de esa parte del mundo, con un cine que sí nos interesaba a todos, con una vivencia del tiempo que era importante, pero también una suerte de idea de lo metafísico en el cine. Pues que también es muy tarkovskiano, pero ahí digamos que para mí el cine ruso sí es súper emocional, o sea, no es un cine intelectual. Sí. Son otro tipo de emociones, Claro. Emociones a un nivel como el subconsciente más profundo, pero también es un cine emocional, o sea, muchas películas que es como que tú no sabes ni siquiera ubicar qué es lo que te generan, pero sientes un hueco y un vacío y después pasas una semana como en una depresión, le fue puta, y era la puta película esta. Sí. Y esas son emociones, es que la emocionalidad no solamente es como una cosa más exacerbada, sino poder tocar un lugar del alma de una manera profunda. Sí. Pero decir, hay una cosa que era absolutamente consciente. Ya. Y bien, ahora me gustaría dar el salto a lo que, digamos, significó el mayor reconocimiento de la película, y es ¿qué cambia para la película y para César y para ustedes, pues con ese reconocimiento que significa ganarse la Cámara de Oro? He leído algo de las anécdotas en algunas entrevistas que te hacen cuando ustedes ya medio anticipaban, cuando les dicen que César esté en el momento de la premiación, que Nicole Chiras vaya a estar ausente, que ya eso genera expectativas, pero claramente, digamos, el componente emocional, personal, tiene que ser una vaina, digamos, indescriptible, pero también a nivel de producción y de qué cambió en términos puntuales para la película y para ustedes también. ¿Qué pasó ahí? No, claro, fue una cosa súper emocionante, divina, lágrimas, llanto, ver la premiación. Yo ya estaba acá. Ah, tú ya estabas acá. Sí, porque o sea, es como nunca nos ganamos nada, sí, es como... Sí. Pero bueno, César por suerte sí estaba, pero nosotros ya estábamos en Colombia. A ver, yo con los premios pasa una cosa particular. Ahí hay como sentimientos también encontrados en eso, porque por un lado, digamos, por supuesto, para una película en su vida comercial es muy importante un premio, y definitivamente, básicamente, es que una película empieza a valer el doble de lo que valía antes. Es así de sencillo. Entonces, por supuesto, la película se exhibió más, tuvo mejor resultado en taquilla en Francia, se vendió mejor a los territorios que se vendió, etc, gracias al premio, que no solamente es porque genere prensa, sino porque hay como un pequeño certificado de calidad. Digamos que la parte un poco agridulce es el recibimiento local. Colombia siempre es como el peor de los escenarios para todo, entonces... por supuesto también es como cómo haces la bulla de las cosas, pero en el mismo momento era como, no sé, cualquier cosa estaba pasando y era más importante que que definitivamente lo has dicho, es como el premio más importante que ha tenido la cinematografía colombiana, no sé qué, y acá era como cualquier cosa, ¿no? Y era muy loco porque, no sé, unos meses después estaba en Sarajevo y estaba... este director palestino maravilloso, Elías Suleimán, entonces y alguien dice, no, es que ella es la productora de tal película, y acá, wow, no, increíble, acá es como, ¿qué? Película, Cámara de Oro, Cannes, el Festival de los Perros, ¿qué? O sea, es como una aridez cultural muy brava en este país, entonces acá es como que no significa nada, pero pues también
aprendiendo a hacer nuestras películas, y por eso son hechas de esa manera. Son películas que funcionan mejor afuera que acá, Sí. siempre han sido así. Y pues creo que no va a dejar de ser así por un tiempo. Entonces como que pasa la tristeza, uno vive con eso y ya, y guarda ahí el muñequito en la biblioteca y punto. O sea, Sí. acá no significa nada. Pero para la película sí significó mucho, para la carrera de César significa un montón, pero significa también un reto, por supuesto. Siempre es más difícil para los directores que para uno, o sea, es como, o sea, yo después de esa he hecho 2, 3, o sea, no pasa nada, pero para el director sí es como un listón muy alto que hay que superar.